Pero me toca a mí, me toca a mí, vos ya perdiste recién, ya perdiste, sí, eso era lo que gritábamos, yo lo gritaba con un joystick desenchufado, porque era el hermano menor, por supuesto, pensando que yo estaba jugando, y lo gritábamos cuando jugábamos a una consola maravillosa, gloriosa, que nos ha regalado momentos quizás los más felices de nuestras infancias, Sí. hay que decirlo. Ay, qué lindo. Una consola que originalmente se llamó la Family Computer, y que, nada, su éxito hizo que tengo un montón de copias luego, o de versiones, más quizá truchardas, y así es como nosotros conocimos algo que se llamó Family Game, que Sí, originalmente señor. era la Family Computer. ¿Amamos el Family? Por supuesto que lo amamos más que a nuestra familia, básicamente. Ay, sí. ¿Lo extrañamos? Por supuesto que sí, pero a la vez también hemos sabido soltar y hemos sabido aprender a jugar a otros juegos, como por ejemplo los que nos propone hoy las grandes consolas como PlayStation, etcétera. Hoy jugamos al Elden Ring y nos hacemos los cancheros, cuando hace unos años estábamos jugando al Mario Bros y nos volvíamos locos y no podíamos ni siquiera guardar la partida. Mucho ha evolucionado el mercado de las consolas y muy poco sabemos de esa consola tan gloriosa que nos dio tanta felicidad, que es el Family Game. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con un especialista, si no el más especialista. Nosotros consumimos su revista, sus contenidos, es un fenómeno y nos atiende muy amablemente. Él es periodista de videojuegos, no solo eso, sino que es director de la revista Irrompibles, revistón, para los que son igual de nerds que nosotros. Es el señor Seba Dinardo. Hola Seba, ¿cómo estás? Bienvenido a Ya Fue, acá Lu y Pato te saludamos. ¿Cómo va? Hola chicos, qué presentación, tremendo. Ya Ole. me siento enorme y soy chiquitito. Cuando hablamos del Family, me vas a escuchar tirar firuletes como si fuera Víctor Hugo Morales. En esta sí. mañana diáfana vamos a entrevistar a Seba Dinardo. Seba, ¿a vos también te pegó fuerte el Family cuando eras pibe? Mirá, yo tuve un recorrido por los videojuegos, soy más grande de lo que por ahí mi voz parece. Te diría que he visto nacer el gaming prácticamente. He jugado Pong, he ido a hacer filas interminables en los boliches de arcade, a poner mis fichitas para jugar al Pac-Man y durar 30 segundos, porque era pésimo. La historia de mi infancia. Bueno, claro, era un mal que teníamos todos. Creo que nuestros viejos eran los que más lo sufrían porque nosotros éramos chiquititos y la ficha nos duraba nada. Y además era la cola, ¿no? Era lo triste de esperar 10 minutos hasta que te tocaba y durabas la nada misma, ¿viste? Total. Y lo mirabas a tu viejo y decías, che, ¿hacemos de vuelta la fila? No, vamos a comer, después volvemos. Es así. La puta madre. Y qué momento triste. Yo soy hermano menor. Tengo este flagelo que he tenido que atravesar toda mi vida. Lo triste que era ir a un fichín, por ejemplo, y estar jugando porque lo encontraste al fichín solo, ese fichín de ese juego que es nuevo y que es muy difícil, y que lo pusiste tu fichita, empezaste a jugar un poquitito y viene otro y te desafía y pone su ficha y te eyecta. De ahí otra vez a jugar al Wonder Boy, que era el juego que jugábamos todos nosotros los perdedores, ¿no? Eso era terrible, era el peor final, porque vos tratabas de que la ficha te dure lo más posible, pero venía un pibe al lado que era un semidios, no sé, jugabas un juego de pelea, no sé, ibas un Mortal Kombat, digo, eso ya es más nuevo. Hacías un esfuerzo sobrehumano por quedar en pie, venía uno, te pegaba 3 bifes y a casa, o como decimos hoy, al lobby. Al lobby, totalmente. Y aparte era eso, te pegaba sin que vos le pudieras pegar, era una humillación total. Por eso estuvo bueno incorporar las consolas en casa. Y creo que acá la primera que pegó fue el Family, ¿no? Sí, en realidad la primera que pegó Sí. fuerte fue Atari, que fue... Atari. Atari fue el primer pie en lo que eran las consolas hogareñas y, digamos, fue una desgracia para los padres porque había que poner un montón de guita, pero también fue una bendición porque los pibes dejaron de ir tanto a los negocios de arcade. Claro. A gastar Era plata. perder en casa, bueno, apretás el botón, vamos de nuevo. Claro. Y lo que pasaba ahí era que tenías otro mal, que era que estabas como aburrido de por ahí jugar los mismos 3 juegos, porque eran cartuchos ahí, eran otros costos, pero bueno, era apretar un botón y vamos otra vez. Claro, y arrancamos de vuelta y puedo practicar y puedo mejorar sin gastar guita en fichas y sin tener que acudir a la tan odiada
por algunos y amada por otros como yo, catarata de fichas en los fichines, ¿no? Exactamente. La catarata. Con la llegada del Family, obviamente entiendo que los padres se quedaban tranquilos de que no teníamos que ir a los fichines, pero a la vez empezó toda una secuencia de preocupación de los padres de, ¡ay, está todo el día conectado! Salía a la calle. Tan cerca de la tele, no. Tan cerca de la tele, no. Empezaron otros flagelos ahí, Seba. Así es. Tenías otro flagelo. En aquel momento, no es como hoy. Hoy me parece que las cosas cambiaron un montón. Sí. El gaming se ve, primero está reconocido como un arte. Y claro, más allá de eso, es una fuente de trabajo. O sea, tanto para la gente que desarrolla como para la gente que es usuaria y también que compite, ¿no? O sea, se convirtió en un deporte y se mueven cifras millonarias hoy en día. Entonces, ya te ven jugando y dicen, bueno, dale, está bien, pero no te zarpes. Totalmente, totalmente. Es quizá más aceptado. Pero también me imagino, recién cuando hablabas de la guita, Seba, me hiciste pensar en que yo no tenía conciencia de lo que salía un Family Game. ¿Salía más o menos lo que sale una Play 5? Ponele ahora, ¿sería más o menos eso? ¿Esa comparación? Qué buena pregunta, porque en realidad uno tendría que hacer un viaje en el tiempo para ver, no sé, ustedes recién en el bloque anterior hablaban de economía, de inflación y todo. Habría que ver cómo estábamos en ese momento que realmente no me acuerdo, pero sí sé, sí te puedo decir que en general todas las consolas han sido caras. No era algo sencillo comprarse una consola, no estaba al alcance de cualquiera. Claro. De hecho, yo de chico tenía que hacer un laburo enorme para tener una consola. Nunca tuve, yo soy uno de los tristes que iba a la casa, sí, lo voy a decir. ¡Vos no! Yo era uno de los tristes que iba a la casa de alguien a jugar. Es así. Y tenía que, vos fíjate, tracemos un paralelo. Viste que uno de chico tenía que hacer cosas para aflojar a los padres y que suelten algo de la billetera. Una consola era algo caro. O sea, vos fíjate, tenías que hacer mandados, hacer cosas para tener 2 paquetes de figuritas. Imagínate lo que era tener una consola. No. Claro. Hagamos este cálculo inflacionario que hacen ustedes. Yo para tener 2 sobrecitos de figuritas de Star Wars tenía que rascarle la espalda a mi viejo 15 minutos ininterrumpidos. Hagamos un paralelo. Imaginémonos con lo que cuesta una consola, cuánto debería haberle rascado la espalda a mi viejo. Olvídate. No, lo tendrías que estar rascando todavía, Seba. Olvídate. No, ni masa logra que yo tenga una consola en casa. Así que, nada, mi vida fue muy triste en cuanto a consolas. Yo me autoinvitaba a la casa de amigos. Primero tuve un amigo con Atari. Sí. Que ahí fue donde se me voló la cabeza y dije, no, estoy listo. Voy a terminar haciendo esto hasta el resto de los días. Y después me conseguí un amigo que tuvo Family, un amigo que tuvo ColecoVision, otro que tenía la computadora, una Talent, que era rarísima, que tenía unas teclas azules. Pasé por amigos que tuvieron todo, hasta que en un momento yo, laburando, dije, se terminó, va a haber consola, va a haber PC, va a haber todo en casa, y ahí nunca frené. ¿Cuál fue tu primera consola, Seba? Te voy a preguntar lo mismo. Es terrible lo que voy a decir. Ay, no. He sido un usurpador de consolas ajenas hasta que salió la PlayStation 1 y dije, esto se terminó acá y la compré. Bien. ¿Te acordás más o menos cuánto te salió? Porque habrá sido de tus primeros sueldos gastado en esa consola. Mirá, no recuerdo la cifra, pero sí sé que como, digamos, PlayStation en ese momento no estaba oficialmente en el país, había que ir a comprarlo a estos lugares medio turbios. Sí. Estaba la consola que era la chipeada. Entonces era encontrar un boliche escondido en una galería que tenía esa consola que estaba chipeada para que vos pongas esos discos medio chorizo que conseguías en cualquier lado. Sí. No sé, era una feta de salame, lo ponías y te lo leías. Impresionante. Pero me acuerdo que la pagué un montón y lo que me pasó también es que yo venía de tanto tiempo de no tener una consola y de quererla, que de golpe fui y como estaba la consola ahí medio chipeada, dije, bueno, a ver, dame todo. Y creo que me hice un tapeo
volví con una pila así. ¡Wow! ¡Oh, qué placer! No me daban las manos, porque entre todo lo que tenía para jugar en la PC, más todo lo que me había caído cuando metí una consola en casa, me agarró un estrés. No, Te claro. estresaste. No, me estresé y voy a decir algo más triste todavía. Después de tanto tiempo de querer tener una consola, cuando finalmente la tuve, me estresé tanto que dije, yo no puedo tener una consola. Y vendí la PlayStation. No. ¡No! La vendí. Pero, Lo lamenté a las 2 semanas, pero sí. ¿cómo la vas a vendí. hacer eso, Seba? Es Seba terrible. del pasado? ¿Cómo vas a hacer eso? No, por eso, si pudiera viajar en el tiempo, si pudiera hacer la de Flash, viste que Sí. corres y volvés, volvería ese momento y digo, no, maestro, ¿qué haces? Largue, ¿Estás no haga loco? eso. Acá está tu No, no. futuro, además. Acá está tu futuro. Es terrible, es terrible. Pero bueno, volviendo a la Family, que Sí. era de lo que estábamos hablando, lo que pasó es que Atari era como en aquel momento el emperador de las consolas. Era la única consola y era la que estaba sacando a los chicos de los negocios de arcade. Claro. Tal era el imperio que empezaron a hacer juegos ya, perdonando la expresión, juegos pedorros, ¿no? O sea, era como, che, hacemos un juego de tal. Y en aquel momento los programadores no ponían una historia, no armaban un guión Claro. para un juego, no se enloquecían. Los pibes juegan cualquier cosa si no hay nada. Entonces empezó a pasar eso, que se había copado el mercado y se llenó de juegos así como de mierda. Y empezaron a caer peligrosamente las ventas. Atari se empezó a preocupar y hacia fines del año 82 se mandaron, les diría, el cagadón del siglo. Oh. Acaban de estrenar la película de T. Sí. Un éxito Ah, rotundo, ¿no? sí. Explotaba todo. Era un éxito absoluto y Atari de alguna manera había conseguido los derechos como para hacer un juego de T. Reuniones con Spielberg, todo. Sí. No tenían tiempo, porque lo que pasa siempre es que cuando hay algo que es un hit, tenés que aprovechar el coletazo del éxito. Claro. Entonces, había que hacer un juego rapidísimo, en tiempo récord, agarran al mejor programador y dicen, mira, tenés que hacer un juego de T. ¿Para cuándo? Y lo necesito para ayer. Vacaciones de invierno, ponele. Que lo vamos a Claro. vender a lo loco. El tipo se encerró, empezaron a laburar, sacaron un juego de T que fue un desastre. O sea, la gente iba corriendo, había reservas, se vendieron un montón de juegos que empezaron a volver en el mismo día o al día siguiente. Era como, No. ¿qué es esta porquería? La gente nunca entendió el juego, creo que ni siquiera el tipo que lo desarrolló, o él en realidad, con el diario del lunes, Sí. lo analiza y dice, no, pará, el juego que hice no estaba tan mal. Lo que pasa es que la gente no lo entendió. Claro, era un juego que por ahí era levemente más complejo de lo que se acostumbraba en ese momento. Claro. Claro. No te explicaba demasiado. Y vos venías de ver una película de Spielberg y te encontrabas con esto que están viendo ustedes. No, La claro. decepción era total. La decepción Claro, era vos ves total. una cosa que se va moviendo ahí en un escenario, viene un tipo que no sabías qué estaba haciendo, no sabías qué tenías que hacer, la gente no entendió nada, dijo, no, a mí dame un muñequito que Sí. salte plataformas, dame una cosa sencilla, esta es una porquería, no entiendo ni qué hay que hacer, buenas tardes, lo devolvían. Wow. Empezaron a volver Sí. todos esos cartuchos y Atari no sabía qué hacer. Había invertido un montón de plata, Sí, Atari. mal. Claro, pero además, más allá de esto, ustedes imagínense que es la inversión en el juego, lo que cuestan los derechos, y después hay un montón de guita que se pone en comunicación para que la gente vaya corriendo y lo compre. Claro. Que eso es el presupuesto más grande de cuando se hace un juego, incluso hoy en día. Entonces, se había gastado un montón de guita y estaba volviendo y no lo iban a recuperar nunca más. No. Cuenta la leyenda, y Sí. digo cuenta la leyenda porque hoy ya se ha desmitificado eso, que Sí. Atari agarró todos esos cartuchos, los metió en un container y los enterró en un lugar perdido en el desierto. No, la negación. No, la claro. negación en su máxima La expresión. negación. Esa leyenda fue, digamos, develada, fue revelada para todos hace muy poco porque un documentalista consiguió data y fue a donde creían que estaba eso. Hay un documental hecho, lo pueden buscar, seguramente lo googlean y aparece. Desenterraron todos esos cartuchos No. que efectivamente había enterrado No. Atari en algún lugar del desierto. Los Que han- no se sepa esta cagada. No, que se borre para siempre esto. Igual me imagino superar financieramente una inversión de ese estilo y un desastre así debe haber sido muy complicado. Muy complicado, tanto que se dice, de alguna manera, que sumado a todo el desastre que venía haciendo Atari, esto fue como el empujón que faltaba
para que Atari empiece a desbarrancar. Y en el año 83 pasó algo que se llamó como la crisis de los videojuegos, porque era todo un desastre y nada rendía. Y justo en ese momento aparece Nintendo que dice, che, ¿les parece que es un buen momento para sacar una consola? Y parece que no mucho, pero la sacaron igual. Lo que estaban haciendo los técnicos de Nintendo, a escondidas durante todo este tiempo, era se compraban o conseguían las consolas que estaban en el mercado, las desarmaban y decían, a ver cómo está hecho esto, el circuito, el cosito. Bueno, finalmente decían, ¿qué hacemos? ¿Levantamos cosas de esto o hacemos la nuestra? Y terminaron adaptando circuitos de sus consolas portátiles para reducirlos y hacer lo que los directivos pedían, que era una consola chica, fachera, que tenga una pincelada de computadora, porque lo que pasaba es que las consolas se habían explotado, se estaban hundiendo y la gente ya no quería una consola, o escuchaba consola y salía corriendo. Por eso Family Computer lo estaban disfrazando de una computadora que no era tal. Era una estrategia. Exactamente. Entonces salen con este Family y al principio no les iba tan bien. De hecho, Nintendo dijo, che, vamos a estrellarla, la vamos a chocar porque si Atari viene mal, nosotros vamos a estar en problemas. Pero, gracias a Dios, lo tenían a Miyamoto, que tiró los primeros juegos de Mario en esa consola y explotó todo por el aire. Increíble. Mirá vos. Hicieron 3 juegos de Mario que son de los 4 más vendidos. Los 3 de Mario están en esa lista. Y el cuarto juego que no es un Mario es el Duck Hunt, que es el segundo más vendido, que era el de la pistolita. Lo tenía mi abuelo, boludo, no, qué juegazo, es espectacular. Y tenía la pistolita. ¿La Atari tenía esos complementos tipo pistolita y esas cosas? ¿O fue un avance de Nintendo? Mira, siempre Nintendo se caracterizó por ir un paso más adelante. O sea, cuando alguien no tenía algo, ellos lo inventaban. De hecho, lo hacen ahora con su consola, que agarran y hacen artilugios de cartón y me decís, pero pará, ¿me estás vendiendo un periférico de cartón? Sí, te lo estoy vendiendo y lo vas a comprar. Y te va a encantar. Claro. Estás comprando una consola que por ahí vos decís, pero pará, estamos todos, no sé, en 1080 y me estás vendiendo una consola con 720. Sí, y la vas a comprar y la comprás. Claro. Entonces, Nintendo siempre hizo esas cosas. Probablemente Atari haya tenido dispositivos que se salían del viejo control que todos conocemos, que gracias a Dios era imposible de destruir, porque para aquel momento éramos todos bastante brutos con los joysticks. Nintendo vino un poco más delicado, vino con un control más sencillo, con una crucecita, 2 botones. Era todo lo que se necesitaba en ese momento. Y empezaron, a sacar ellos periféricos. Algunos, como la pistola, que era súper útil, que fue impresionante. Y después sacaron, no sé, tenías un casco con un auricular, un visor. Sacaban cosas ridículas que, bueno, no funcionaron tan bien. Pero era parte de lo que pasó en esa época, ¿no? Nintendo estaba dulce y decía, bueno, a ver, nos fue bien, vamos a inventar cosas. Claro. Estaba dulce gracias a que salieron en un momento crítico y pegaron una seguidilla de juegos que levantaron la consola, y cuando ellos pensaron que iba a ser un fracaso, en Japón, en el primer año y medio, habían vendido 2,5 millones de consolas, que es una burrada. Una burrada. Wow, una burrada. Wow. Así que bueno, ahí nació la famosa Family, que tardó unos años, por supuesto, en entrar en el mercado americano. Entró con mucho éxito y vendieron un montón. Y después, bueno, ahí vino la cascada, donde paso a paso fue llegando al resto de los países. Nosotros, por supuesto, fuimos, como siempre, uno de los últimos. Claro. Pero bueno, la buena noticia es que cuando llegó la Family ya había un montón de juegos, y también estaba esta cosa de la truchada, que nos benefició bastante. Totalmente, nos benefició durante muchísimo tiempo, por ejemplo, los cartuchos con un montón de juegos, que eso no era original, ¿o no? No, eso, en realidad, el juego original venía un cartucho, un juego adentro. Sí, estaba esta cosa rara de que decía, bueno, a ver, viene este juego y 999 más. Eran todos Sanata. Claro. Eran todos falopa, claro. Todos Sanata. Seba, este es el nacimiento del Family Game y de esta consola. ¿Y cuál es el momento? ¿Tiene un momento, digo, donde se decreta el fin, donde se discontinúan los juegos, se dejan de hacer juegos nuevos? ¿Hay alguna consola que llega para opacarla y sacarle ese lugar en el mercado? ¿Cómo se termina la historia del Family? Mira, en realidad el Family
tardó muchísimo tiempo en quedar discontinuado. La verdad es que tenía tantos juegos y el mercado era tan grande que para lo que es hoy en día, o sea, hoy en día la vida útil de una consola son 6 años. Sí. En aquel momento la vida útil era muchísimo mayor y esta consola no desapareció del mercado. Lo que sí fueron haciendo lentamente es hacer un rediseño que fue la Super Nintendo, que era más cuadradita, pero nunca dejó de existir. O sea, de hecho, la verdad es que no tengo la cifra exacta, pero a ver, te diría más o menos en el 90 y pico Sí. empezaron a discontinuarla. O Un sea, montón. tuvo una vida útil muy larga. Muy larga, que hoy no está ni cerca de una consola dure tanto, porque al toque te sacan la nueva y de repente te dejan de hacer juegos para tu consola. A mí me pasó con la Dreamcast, que duró bastante poquito. Mi hermano había viajado a Japón, la había traído y al toque dejaron de hacer juegos para la Dreamcast porque les había ido mal, a pesar de que era una tremenda consola. O sea que Sí, lo que tenía la Dreamcast es que fue una consola que no tuvo demasiado soporte, y a veces lo que pasa con las consolas es que tienen un proceso de desarrollo, o sea, tienen una arquitectura interna que hace muy difícil el desarrollo de juegos para esa consola. Por ejemplo, la PlayStation 3 Sí. tenía una arquitectura diferente a la que tienen la 4 y la 5, que comparten digamos, arquitectura, Sí. y lo que hacen es como ir actualizando el hardware. Pero la 3 era un idioma completamente diferente y era súper complejo programar para PlayStation 3, que cuando saltan a la 4, los desarrolladores prácticamente agradecieron y besaron el cielo, porque decían, gracias, Tiraron esto un es lo que centro. necesitamos para que la cosa fluya. Claro. Pero era tremendo con la Play 3. Y pasó un poco eso con la Dreamcast. Además era una consola cara porque tenía Carísimo. lector. Sí. Tenía sus problemas. Sí, tenía sus problemas, era fantástica y había muchos juegos que estaban en los fichines que los tenías ahí, tipo el Virtual Striker, el Virtua Tennis, que todavía no habían salido en ninguna consola, los podías jugar ahí. No podía jugar a los que jugaban todos, como el Winning Eleven o esos no los podía jugar. ¿Sabés qué? Recién dijiste soporte, ¿no? Y pensé en el soporte que daban antes las consolas para la gente que, por ejemplo, se trababa en un juego. Hoy, a mí me pasa que juego al Elden Ring, ponele, que es un juego muy difícil. Hay partes que no las sé superar, hay objetos que no sé obtener, y lo que hago es poner un tutorial en YouTube, que hay millones, de 1000 maneras de abordar cierta situación en el juego. ¿Cómo se hacía antes, en la época del Family y del Sega, si uno se trababa en una misión, si uno se trababa en un nivel? ¿Cómo carajo hacías? Revistas. En aquel momento eran revistas. Wow. Eran revistas, había gente, de hecho, en la primer revista en la que yo estuve escribiendo, había un pibe que hacía la parte de soluciones, que estaba al final de la revista, y lo que hacían era agarrar el juego y darle. Algunas cosas las hacían ellos y otras cosas se afanaban de revistas de afuera, que tenían esa parte de soluciones y de trucos, ¿no? Era como, bueno, a ver, mira, si tenés que hacer este combo de flecha para arriba, cruz, y te tiraban todo eso. Y vos estabas como un gil con la revista, la paginita abierta, y era, a ver, para arriba, coso, tin. Qué retro esto. Sí, pero era lo que pasaba. Digo, Claro. en aquel momento el papel tenía su valor, las revistas existían, Claro. y lo que sí pasaba también es que esas revistas eran importadas, y hasta que llegaban acá, agarrate, vos por ahí estabas clavado en un juego durante, no sé, 6 meses, Claro. un año, apareció una revista Salvador, ¡uy, tiene la solución de coso! Y recién ahí era como, ¡oh, pasé! Menos mal, claro. Hoy la inmediatez también hace que, nada, no lo puedo pasar. Si no encuentro la solución en YouTube rápido, lo dejo al juego, Sí, la ya. mierda. No, total. La inmediatez incluso ha contribuido a destruir géneros de videojuegos. O sea, había un género, Sí. aventura gráfica, que la aventura Sí. gráfica, o sea, uno tenía que recorrer lugares, resolver acertijos, hablar con gente, uy, me dio una pista. Eso, hace años atrás, no se podía resolver, y era por ahí. A mí me pasó una vieja aventura gráfica, Maniac Mansion. Sí. Me había quedado trabado en un lugar, y yo por ahí, la única persona con la que podía debatirlo era un compañero de colegio. Lo estaba jugando y era, che, me quedé trabado acá, ¿pasaste? No había revistas, no había nada. Cuando empezaron a surgir las revistas, vos te destrababas en un tiempo. Ahora, con la inmediatez de internet, trabas 30 segundos, buscas un tutorial, sí había que pasar.
Entonces el chiste de la aventura gráfica, que era trabarse y porfiar, Sí. intentar... Ah, mirá, era por acá. Eso ya se perdió. O sea, no hay más frustración, no hay Sí. más espera, no hay más intento, no. No. Y eso mató el género. Mirá vos qué Claro. loco, que nos ha dado grandes juegos. Bueno, uno en Monkey Island, que todavía sigue vivo, con su última versión hace poquito. Y después el mítico Carmen Sandiego, que hemos Oh, jugado el todos. Carmen Sí. Sandiego. Hemos jugado todos, que nos ha dado tantas alegrías. Sí. Claro, después se van quedando afuera, esos, obviamente. Seba, te quiero transmitir algunos de los comentarios de la gente en el chat que me parecen interesantes, porque hay de todas las generaciones acá escuchando el programa. El Lucho, que es del oeste, que es un tipo más grande, nos dice: yo soy de la generación donde no existía nada, solo la imagen mental, dice por el Lucho. Claro. Y, Wander nos dice: los clones de Atari fueron lo primero que pegó. Dice: igual mis primeros juegos los jugué en una... Esto no tengo ni idea qué es, para mí está hablando en chino, pero vos me vas a decir, Seba, si no me está engañando. Dice: CZ1000 de 2K y blanco y negro, dice. No tengo ni idea qué es eso. No, mirá, eso es tan retro que creo que estoy llegando, pero medio de chanfle. No vi nunca una de esas, pero calculo que sí, que era una especie de... Creo que era una especie de compu en aquel momento. Sí. Pero sí, eran las primeras, creo que eran las primeras computadoras, ¿no? Que estaban tratando de hacer un hueco entre las consolas. Mirá vos, qué loco, CZ. Mirá, ahí nuestro productor nos está mostrando la foto y es exactamente como vos decías. Es como una especie de computadorita, tiene hasta tecladito. Sí. Y todo, tiene hasta un teclado. Mirá qué loco. Me hace acordar, mis primos tenían la EduJuegos en un momento. Me hizo acordar a ese estilo de consola retro. Acá, el arte del buen comer dice: nunca me compraron ninguna, yo también fui visitador. Oh. Hemos sido muchos los Sí, visitadores, yo hemos sido también. muchos. Ahí tenés, todos sufríamos Sí. el tema de no llegar a la consola y de ver qué se hacía para tener una. Para poder disfrutar de eso que disfrutaban los demás. Wander nos dice: Sega la cagó con el header ROM en vez de usar DVD como la Play 2. Dice: para pasar niveles, nos cuenta él, usaba las revistas y las guías también que Wow. venían. Este juego de las Tortugas Ninjas era espectacular, increíble, que estamos viendo en increíble. pantalla en este momento. Acá, cuando vos decías patada para arriba, uno dice que, que tiraste la bola de fuego del Street Fighter, que te salió de memoria. Te salió de memoria la bola de fuego del Street Fighter. No estoy tan seguro, te digo que la inventé en el aire. Si de casualidad era la bola de fuego, excelente, Vamos. ya tengo una. Tus neuronas hicieron el recorrido, recordaron ese recorrido que hacías de pibe. Y acá hablan de los errores de programación que tenía el juego Double Dragon. Se pusieron a hablar de eso también, que era un juegazo tremendo. Ese era otro tema. Vos tenías a veces juegos que eran re complicados y tenían lo que se llama un bug, ¿no? Es un error en la programación que cuando lo descubrías podías aprovechar y podías hacer cosas que normalmente otro no podía. Por ejemplo, no sé si alguna vez vieron un arcade que tenía una ametralladora, una Uzi Sí. de metal, el Operation Wolf. Sí, claro. Bueno, ese juego estaba programado para que vos hicieras toda una vuelta, o sea, ibas pasando varias pantallas, le tirabas a unos tipos, qué sé yo, y rescatabas a unos rehenes al final del juego y te escapabas en un helicóptero. Si conseguías hacer eso con éxito, que había toda una mecánica de primero había que dispararle a tal, después a tal, la siguiente vuelta era exactamente lo mismo, le cambiaban algunos detalles, pero era imposible. Si pasabas de pedo la primera pantalla, en la segunda seguro que te morías. Ah. Te daba siempre el récord, cuando vos hacías el récord te daba siempre, no sé, 400.000 Sargatunga, Sí. ponele. Eso era lo máximo que se podía hacer. Y también lo que pasaba es que yo había descubierto que si había alguien que había hecho el récord, cuando vos te ponías a jugar, ya arrancaba la primera vuelta que te surtían y era imposible, no pasabas de la segunda pantalla. Entonces el chiste es, ¿ven esa cifra que dice 163.200? Sí. Ese es el high score que tenía la máquina cuando recién la prendías. Ah. Y solamente podías tener la suerte de tener una primera vuelta con delicadeza si la máquina tenía ese récord que no había sido jugado por nadie. Si tenía un récord superior a eso, era alguien que había hecho una primera vuelta y entraba en la segunda que te llenaban la cara de dedos. Yo estuve, digamos, convencido de que esa era la única manera hasta que vengo un día a ponerme ficha y veo que no solamente alguien había jugado, sino que había hecho un score de
1.200.000. Dije, no, maestro, esto no existe, esto no puede ser. Yo necesitaba saber cómo era eso, pero no había una revista que hable de eso. Claro. Esto pasó en San Bernardo, en Center Play de San Bernardo. Yo era chico y dije, yo necesito saber. Hice guardia. No me en muevo de Center acá, Play. bien. No me muevo de acá. Yo me rateé todo un día de la playa. Mis viejos no sabían dónde carajo estaba yo. Yo estaba sentado en un banco de madera con la vista Así. fija en este juego. Impresionante. Hasta que lo descubrí. Llegó él, puso su ficha, empezó a jugar, me puse al lado y dije, ¿qué hace él que yo no hago? Y el tipo estaba aprovechando uno de estos bugs. Un bug. El tipo había descubierto que había un orden en la última pantalla en el que si vos hacías las cosas de tal o de cual manera, la segunda vuelta era igual de fácil que la primera. Y mientras vos repitieras esa mecánica, el juego era facilísimo, de punta a punta, y prácticamente no perdías a menos que le entregues el partido a otro o te dejes perder. Cuando vi eso, dije, ¿con qué esas tenemos? Al día siguiente fui yo antes que él, hice un récord de 2 millones y dije, tomá, para vos. Tomá, Muy bien. tomá. Qué hermoso. Andá a sentarte vos en el banquito a ver Sí. cómo hice yo. Agarrá, atajate esta. Atajate esta. Qué espectacular, ¿no? Mal. Cómo ha cambiado todo. Igual Sí. hoy tienen bugs, pero son distintos. Son de otro estilo. Pero qué épocas, ¿no? Bueno, acá siguieron hablando de la Spectrum, hablando de que en el Double Dragon se tildaba y los malos se tiraban a un pozo o se quedaban tildados. En fin, hemos removido un baúl de los recuerdos lleno de alegrías, en verdad. Porque Qué si hay algo que nos lindo. daba un poquito a veces frustración, hay Sí, que obvio. decirlo. Hay que decirlo, pero muchas alegrías nos han dado estas consolas y estos juegos. Sí. Seba, te agradecemos un montón por tu tiempo. Te agradece acá la gente que siguen charlando entre sí y comentando sobre consolas viejas, las nuevas, etcétera. Un placer, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempito de conversar con nosotros. Respetamos y admiramos muchísimo tu laburo. Te seguimos en la revista, te seguimos en tus contenidos que generas también para las redes, que son buenísimos. Y además, amigos nuestros también te respetan y te quieren mucho. Así que nada, venís muy bien recomendado, Seba. Te mandamos un besote, te agradecemos y hasta la próxima. Bueno, gracias chicos, me alegro de haber dejado esta pincelada de alegría en tanta debacle económica. Ah, Totalmente. gracias. Abrazo enorme, Seba. Abrazo. Gracias, Chau, chao chau. chicos. Chau chicos, nos dice Seba Dinardo, Nah, sí, increíble. nada más y nada menos que él, lo admiramos, es un placer Lujazo. poder hacerle una entrevista en este programa sobre algo que nos alegra tanto la vida, que es las consolas, los jueguitos, la diversión, ¿no? El Family Game, El Family que fue Game. el inicio de muchos en este mundo del vicio. Recuerden, a Seba lo pueden encontrar en las redes sociales, está todo el tiempo subiendo contenido muy, muy piola, y además, bueno, lo leen, él es el director de la revista Irrompibles, que es una revista de la reputísima madre. Con Ian justo lo hablábamos en estos días sobre lo buena que está. Hace mucho tiempo que está además también y hace muy buen contenido. Son pioneros en la Argentina Sí. con esto. ¿Se acuerdan de nuestro amigo Juan Lomanto? Sí. De Pressover. Juan Lomanto descubrió, gracias a nuestro querido Seba Dinardo, que existía la posibilidad de ser periodista de videojuegos. Increíble. A partir de una entrevista que le hizo a Seba en la universidad donde estudiaba Juan, dijo, Se puede. esto se puede. Esto se puede, así que Seba le marcó el camino a nuestro querido Juan Lomanto. No solo es hacedor de grandes contenidos, sino que es hacedor de periodistas. De periodista. Qué hermoso. A ver qué dicen acá. Al que le gustan los juegos retro, recomiendo la revista Replay. Es argentina con muy buen contenido. Wow. Dice, datazo, amigo, datazo.